Muy buenos días, hermanos. El Señor los bendiga en esta preciosa mañana. Es una bendición poder estar aquí delante de ustedes para compartir un devocional más de la palabra de Dios. Y bueno, como todos saben y han estado escuchando los devocionales que comparto con ustedes, nunca ha sido la intención de que este tiempo que usted pasa conmigo escuchando un estudio práctico de la palabra de Dios, suplir lo que usted debería de estar desarrollando diariamente en su vida cotidiana como creyente y como hijo de Dios. Siempre mi invitación es que leyendo 3 capítulos diarios, 4 el domingo, usted podrá leer la Biblia por lo menos una vez al año. Con 6 capítulos diarios y 8 el domingo, usted podrá leer 2 veces al año su Biblia, de Génesis a Apocalipsis, ¿verdad? De tal forma que el reto para usted está en que usted desarrolle una vida espiritual, pueda crecer espiritualmente y madurar en el Señor. Hoy quiero invitarles en Juan capítulo 19, versículo 41 y 42, y que pensemos en estos dos pasajes, en algo que el Señor llamó mi atención mientras preparaba otro de los devocionales anteriores que compartía con ustedes. Mire lo que dice el versículo 41 y 42. Y en aquel lugar donde había sido crucificado, había un huerto. Y en el huerto, mire lo que dice, un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la víspera de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Pusieron a Jesús. Quiero que piensen en esta declaración que cerca de donde el Señor Jesucristo había sido crucificado en el Gólgota, cerca al huerto del Getsemaní, la Biblia nos dice que ahí había un sepulcro nuevo. Y de eso quiero hablarles el día de hoy, de un sepulcro nuevo. Vamos a orar, incline su rostro, cierre sus ojos si quiere hacerlo conmigo. Y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios sobre lo que estamos escuchando el día de hoy. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra, bendice este tiempo de meditación, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Es mi privilegio siempre compartir un devocional de la palabra de Dios y meditar en lo que el Señor siempre tiene que decirnos a nosotros en nuestra vida a través de su palabra. En esta porción de la Biblia encontramos la única descripción que habla específicamente de la cercanía que se encontraba el lugar donde el Señor Jesucristo pasó la última cena, pero también donde el Señor Jesucristo fue crucificado y también donde el Señor Jesucristo fue sepultado una vez que murió en la cruz del Calvario. Era el lugar cerca del huerto, por lo que nosotros leemos en esta porción de la palabra de Dios y por lo que algunos comentaristas apuntan y señalan de que era un lugar cercano tanto como al lugar de la calavera, al huerto del Getsemaní y el sepulcro nuevo donde el Señor Jesucristo fue sepultado. La tumba se encontraba cerca, es lo que está diciendo esta porción de la palabra de Dios. Todos sabemos por lo que acabamos de leer que estaba la víspera de la Pascua de los judíos, y precisamente porque el sepulcro se encontraba ahí cerca, ahí fue donde colocaron al Señor Jesucristo en un sepulcro nuevo. Como vimos en los devocionales pasados, José de Arimatea y Nicodemo habían tomado precisamente el cuerpo sin vida del Señor Jesucristo y lo bajaron de la cruz y lo colocaron preparándolo para el momento de la sepultura con especias. Y la Biblia nos dice que entre ellos, que eran esos famosos discípulos secretos, José de Arimatea y Nicodemo, por causa de los judíos, a pesar de que ellos fueron discípulos secretos, al momento de bajarlo de la cruz y de pedirle a los oficiales que le entregaran el cuerpo al Señor Jesús, ese temor con el cual estos discípulos habían vivido ahora se encontraban llenos de coraje y de valor por reclamar el cuerpo sin vida de nuestro Señor Jesucristo, que muy seguramente por el hecho de que el Hijo del Hombre no tenía ni dónde recostar su cabeza, en términos humanos no hubiera siquiera tenido dónde ser sepultado. Y por eso
al momento de que lo bajaron de la cruz y lo prepararon para la sepultura, fue un lugar precisamente nuevo. Una vez más, y seguramente yo pienso que era de José de Arimatea o de Nicodemo, pero nadie había utilizado ese lugar donde el Señor Jesucristo había sido colocado una vez que murió. Habiendo tenido de niño contacto con gente a la que sepultamos, siendo que uno de mis tíos tenía funeraria, también a la vez predicar en algunos de tantos funerales donde he tenido para predicar la palabra de Dios, he podido ver a lo largo de los años cómo gente se preparó para ese encuentro precisamente con la muerte, con la tumba, con el sepulcro. Toca mi corazón pensar, hermanos, que al nacer, la Biblia nos dice que no hubo un lugar en el mesón y tuvo que nacer en un establo. Y pensar que al momento de que murió, su cuerpo fue colocado en una tumba que era prestada. Siendo el creador del cielo y de la tierra, estaba siendo sepultado también en un sepulcro que pertenecía a alguien más. Algo que sí me sorprende, hermanos, de forma increíble, es precisamente ver la disposición de estos dos personajes llamados José de Arimatea y de Nicodemo, de darle una tumba digna al Señor Jesucristo de lo que su maestro en secreto representaba para ellos. Tumba nueva, para mí habla de algo que los discípulos secretos entendían tal vez por su conciencia, pero le estaban dando aún en el momento de su sepultura lo mejor. Ellos sabían y entendían que su maestro, el que no habían seguido abiertamente, del que se habían ocultado detrás de la sociedad que le había llevado a la cruz del Calvario, ahora eran contristados y a la vez convencidos de que ese maestro al que habían visto hacer maravillas merecía, aún en el momento de su muerte y de su sepultura principalmente, lo mejor. Lo mejor. Yo estoy convencido, hermanos, por lo que he aprendido a lo largo y ancho de la vida cristiana, que el Señor siempre está esperando de nosotros en nuestra vida lo mejor. Algo que sea digno de lo cual nosotros podamos honrar y glorificar a nuestro Salvador. Aún para ese momento en el cual nuestro Salvador se encontraba ya no en ese cuerpo sin vida, pero sí inmolado y listo para ser sepultado, ellos le estaban en verdad dando lo que a tantos de nosotros como cristianos nos cuesta trabajo a lo largo y ancho de la vida cristiana dar. Y es lo mejor. Lo mejor al Señor. Lo mejor de nuestra vida. Lo mejor de nuestro tiempo. Lo mejor de nuestros talentos. Lo mejor de nuestras familias. Lo mejor de nuestros hijos. Con tanta tristeza yo puedo decir el día de hoy que tenemos a muchos creyentes que con una pena podemos mirar que no pueden entregarle lo mejor al Señor en sus vidas, sino que le terminamos dando lo que nos sobra de tiempo, lo que nos sobra de nuestra vida. Cuando ya nuestros talentos ya no pueden ser eficazmente utilizados para tocar y alcanzar la vida de otros, hermanos. Por eso creo que cuando la Biblia nos habla de este sepulcro nuevo, hermanos amados, hay dos pensamientos que yo creo que deberían de quedar en su mente y corazón para este tiempo de devocional que estoy compartiendo con usted. El primero ya se lo he mencionado. Número uno, le dieron lo mejor. Y aunque el Señor Jesucristo en vida no lo pudo ver y disfrutar, y es una pena y es doloroso pensar que le dieron lo mejor en la tumba, pero en vida eran discípulos secretos. Habían sido secretos, pero al final de la historia,
estos discípulos actuaron con coraje, con entrega, con entereza, con denuedo, con pasión, dándole a nuestro Señor Jesucristo precisamente un sepulcro nuevo. Un sepulcro que nadie jamás había utilizado. Y me atrevo a decir que la razón del por qué le entregaron al Señor Jesucristo un sepulcro nuevo es porque seguramente eso estaba cargando sus conciencias de saber que no le habían dado al Señor fidelidad y compromiso y que se habían ocultado ante todos aquellos que se habían convertido en enemigos abiertos del Señor Jesucristo. Le estaban dando algo nuevo, pero ya el Señor Jesús ya no podía utilizarlo. Le estaban dando un sepulcro nuevo y ya no podía disfrutarlo. Y Juan, el apóstol, registra cómo precisamente aún en el momento de su sepultura le entregaron al Señor Jesús un sepulcro nuevo. En la muerte de nuestro Señor Jesucristo, lo único que estas personas pudieron entregarle al Señor Jesús, porque habían vivido toda su vida ocultos, fue un sepulcro nuevo, hermanos. Yo le quiero preguntar el día de hoy, hermanos, ¿no será que nuestro Salvador merece lo mejor de cada uno de nosotros en vida? Creo que al meditar en esta declaración de que le estaban dando lo mejor en el momento de su sepultura, nos debería de mover a cada uno de nosotros a pensar en lo que le estamos dando al Señor, al Salvador de nuestras almas, al que nos ha comprado con su sangre preciosa. Número 2, aunque Él no lo pudo disfrutar y ver, y no estoy de acuerdo cómo lo hicieron estos discípulos en lo secreto, que se manifestaron cuando ya el cuerpo sin vida se encontraba de nuestro Señor Jesucristo, ya no en este mundo. Era obvio que los fariseos y seduceos llegaron en ese momento que lo crucificaron de pensar que su influencia sobre sus discípulos y en este mundo había sido neutralizada, y por eso sacó el valor y el arrojo y el coraje de estos dos personajes, José de Arimatea y Nicodemo. Y recuerde, aunque no lo pudo ver, estaban aún en este punto ellos conscientes de que nuestro Señor Jesucristo siempre ha merecido lo mejor de nosotros. Yo quiero preguntarle, y este es el segundo punto, ¿qué le está dando usted al Señor en su vida? ¿Lo mínimo? ¿Solo lo necesario para calmar su conciencia y la mía? ¿O le está usted dando cosas nuevas diariamente al Señor en su vida, donde Él se siente agradado por lo que nosotros hacemos por Él y para Él en nuestra vida? Con mucha tristeza, escucho a tantos cristianos que tienen años y años en la fe y en la vida cristiana, que hablan de sus glorias pasadas y viven exactamente de eso en la vida cristiana, de glorias pasadas, olvidándose que el Señor está esperando todos los días de nuestra vida un nuevo día para comenzar de nuevo delante de Él, un nuevo día para leer su palabra, un nuevo día para volver a llevar a otros a los pies de Cristo, un nuevo día, hermanos, para volver a tener amor y pasión por la causa del Señor en nuestras vidas. Un nuevo día, hermanos amados, y un nuevo amanecer, y un nuevo caminar, y un nuevo refrescar delante del Señor en nuestra vida como creyentes, que nos mueva a nosotros a vivir de tal forma que el Señor vea que no solamente estamos dispuestos a manifestarnos a este mundo como hijos de Dios, sino darle lo mejor al Señor en nuestra vida. Ofrézcale lo mejor, dele lo mejor, porque Él lo merece. Si usted estudia el libro de Malaquías, sobre todo precisamente el capítulo 1, sabrá que hubo un reclamo de parte de Dios al pueblo de Israel, porque precisamente el pueblo de Israel estaba ofrendándole a Jehová de los ejércitos lo cojo y lo perniquebrado, de tal forma
que la Biblia nos dice precisamente, hermanos, de que el Señor le dijo al pueblo de Israel en Malaquías capítulo 1, versículo 6, preséntaselo a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? Hermanos, al meditar en este devocional que obviamente tiene un reto principalmente para usted y para mí en el día de hoy, nos debería de motivar y de llevar a querer siempre darle lo mejor al Señor en nuestras vidas, con nuestro tiempo, con nuestras familias, con nuestra iglesia, con los dones que el Señor nos ha otorgado para la edificación del cuerpo de Cristo. Sepulcro Nuevo, hermanos, nos recuerda que el Señor está esperando de nosotros exactamente eso, lo mejor, porque Él lo merece. Porque Él lo merece. Ofrézcale lo nuevo, lo mejor diariamente en su vida personal. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo de meditación en tu palabra. Pido, Señor, de una manera especial que nos lleves a pensar que cuando tú fuiste colocado en un sepulcro nuevo, había unos discípulos que habían vivido ocultos, secretos, pero que en el momento de bajarte de la cruz y prepararte para esa sepultura, dieron lo mejor que ellos tenían. Ayúdanos a darte siempre lo mejor, Señor. Bendice este tiempo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga en este precioso día, hermanos.